Saludos familia de GQ Racing TV, hoy tenemos información sumamente importante y vamos a arrancar con ella. Tenemos que en El Salvador se ha vuelto de consumidor a productor de energía. Tenemos ya esta buena noticia compartida por el presidente de la República, Nayib Bukele, don Gerardo. Sí, Julio, energía solar y energía eólica, dos diferentes modos de producir energía. Y lo más importante, Julio, que no solamente abasteceremos la necesidad de energía que ya en ocasiones o años anteriores le comprábamos a países vecinos de Centroamérica, sino que esta vez, Julio, produciremos nuestra propia demanda y obtendremos un rebalse como para venderle a países vecinos. O sea, que después de consumidores nos volvemos productores y exportadores de energía. Así es, bastante importante esta noticia, ya que va a contribuir a mejorar la economía. Y no solo eso, a pesar de cómo hemos sido golpeados también, no solo El Salvador, sino el mundo entero con la pandemia del COVID-19, generar energía eléctrica y sobre todo energía renovable, como es llamada, es muy importante para que la economía de El Salvador empiece a crecer y empiece a ver la luz para generar un mejor ingreso y una mejor sociedad dentro del país. Esto da mayores oportunidades, Julio, a la industria y a las empresas. Esto nos abre la opción de comprar energía más limpia y a mejores precios, Julio. Esto es sumamente importante para el desarrollo del país y acordémonos que esto viene a generar más empleos en nuestro país. Es importante remarcar que también va dentro de la gestión del presidente Nayib Bukele, que está haciendo toda esta gestión para poder aportar y sobre todo gestionar esta empresa que está apoyando fuertemente a El Salvador y innovando este tipo de energía para que El Salvador se convierta como productor y deje a un lado esa parte de solo ser el consumidor de energía de otros países. Aunque, Julio, estamos viendo que los que solo critican, como es decir, hablando de los mismos de siempre, solo tratan de perjudicar al país, ellos nunca ven el desarrollo y el progreso que está obteniendo el nuevo gobierno o el gobierno de nuestro presidente Nayib Bukele como un avance en el país y así destacar Centroamérica. Ellos siempre están criticando, nunca están a gusto ni con las medidas, nunca están a gusto con el desarrollo que llevamos y están viendo pues la manera de poner tropiezo para que el país o El Salvador retroceda. Es eso correcto, pero ahora bien, nos vamos a ir directamente hacia Perú, don Gerardo, en Latinoamérica, para poder visualizar que ya Perú ha rebasado las estadísticas respecto al COVID-19, está siendo un país fuertemente golpeado, se convierte ya en el segundo país de Latinoamérica que tiene más casos de COVID-19, dejando nada más adelante a Brasil. Estamos viendo, Julio, que Perú fue el primer país de Sudamérica en decretar la cuarentena obligatoria, ¿verdad? En Sudamérica, pero esto, Julio, es bien importante porque mira cómo Sudamérica se está moviendo y es importante que los salvadoreños hagamos un análisis y fortalezcamos las medidas, ¿verdad?, para evitar el contagio. Estamos viendo que en Perú ya son más de 50,000 casos de coronavirus. Es el segundo país más contagiado después de Brasil. En Lima estamos viendo que el sistema de salud se está colapsando y están manifestándose los miembros de la salud, ¿verdad? Viviendo una situación terrible, una situación desesperante, donde nosotros tenemos que ver morir a la gente día a día, donde no podemos entregar los insumos necesarios. Esta enfermedad ataca al pulmón y el pulmón necesita oxígeno para poder oxigenar nuestra sangre y para poder vivir. Falta de oxígeno, muerte segura. Tenemos colegas, tecnólogos médicos contagiados. Están en la actualidad, les están haciendo venir a trabajar, estando ya diagnosticados positivos. Hay colegas contaminados y ni siquiera se toman medidas para poder hacer desinfección de las áreas. Sin embargo, Julio, se ve que están por reactivar la economía, pues, y esto obviamente pues, nos pone en un gran riesgo, no solamente en Sudamérica, Julio, sino que en el mundo, ¿verdad? Todos los países están tomando nuevamente medidas y tomando, pues, viendo a bien la reapertura del comercio o de la industria, y esto pues estamos viendo que, sin embargo, estamos claros que es una necesidad, también es un riesgo latente en lo cual el mundo puede tener un segundo repunte del coronavirus y esto pues nos puede volver en una situación más crítica, Julio, porque los contagios se pueden multiplicar de una manera vertiginosa. Así es. Bueno, nos vamos a ir también a un país vecino de Perú. Vamos a irnos a Brasil, don Gerardo, que está siendo fuertemente golpeado de una manera brutal, la verdad, cómo el COVID-19 está arrasando este país. Vemos en imágenes también cómo se están construyendo ya fosas comunes porque el país no está dando abasto ya con esta pandemia del COVID-19. No, y están diciendo, Julio, que denominan a Brasil como el próximo epicentro mundial de la pandemia. Así se está pronosticando. Se dice que para junio tendrán 31,000 muertos por COVID-19.
Hasta el día de hoy, Julio, son más de 10.000 fallecidos ya. Estamos viendo que más de 127.000 casos en Brasil, ocupando el 6º lugar a nivel de las estadísticas del mundo, Julio. Y eso pues causa una gran alarma porque Latinoamérica pues está viendo que después de Europa, el foco o el epicentro pues se está moviendo específicamente a Sudamérica, y eso pues debe llamarnos poderosamente la atención a los centroamericanos, ¿verdad? Porque se está volviendo pues en una amenaza cada día más fuerte, pero no sé qué está pasando, Julio, como que nos estamos acostumbrando a ver el COVID-19 como algo muy normal, no obstante, y sin embargo está causando tantas muertes alrededor del mundo. Pero también hay algo bien importante mencionar a nuestros hermanos salvadoreños y a la gente que nos escucha, ¿verdad? Que su presidente Bolsonaro se opone a imponer medidas de restricción, ¿verdad? Y estamos viendo cómo aquí en nuestro caso de El Salvador es bien contrario, ¿verdad? Nuestro presidente Nayib Bukele está imponiendo medidas restrictivas que no permiten la salida libre de la gente, ¿verdad? Y en Brasil están haciendo todo lo contrario, no obstante el alto nivel de contagio que tienen, Julio. Justamente eso es importante, las medidas restrictivas que se han tomado acá en El Salvador, porque de esa manera se ha evitado la propagación, y es más, basta ver la gráfica cómo ha estado avanzando y remarcar que estos son los 15 días pasados que estamos cosechando, estos 15 días que estamos de cuarentena que ha solicitado el presidente Nayib Bukele de una manera más fuerte y de una manera más agresiva. Estos 15 días los vamos a cosechar luego del 15 o del 20 de mayo, mejor dicho, vamos a tener los frutos de esta última encerrona que el presidente Nayib Bukele ha dado a todos los salvadoreños. Bueno, y además también Brasil no solo está siendo golpeado en la zona de la capital, sino también en todo lo que rodea su territorio. Tenemos también la zona de Manaus, donde don Gerardo está siendo fuertemente golpeado. Manaus es la capital del estado de Amazonas, Julio. De la parte del Amazonas, toda esta parte que están cuidando esta selva está siendo fuertemente afectada, y bueno, tenemos declaraciones también donde las personas no se muestran muy conformes con el accionar que tiene hasta el momento el presidente de Brasil. Esta, Julio, es una de las ciudades más afectadas de Brasil. Son ya 120 entierros por día que tienen. Están en una fase de contagio comunitario extremo, el sistema de salud está colapsado, y lo crítico, Julio, es que ahí el alcalde de esta ciudad ha pedido auxilio a las autoridades de Estados Unidos, y se dice que solo cuentan con 50 unidades de cuidados intensivos para 1.700.000 habitantes, Julio. Esto es bien crítico, y si estamos viendo, Julio, y si nosotros hacemos un análisis como salvadoreños y estamos viendo la preocupación y la manera en que el sistema de salud de nuestro país, El Salvador, ha manejado la situación de la pandemia o del COVID-19, estamos viendo, Julio, que verdaderamente debemos sentirnos afortunados, porque aquí, pues, aparte de que se han remodelado todos los hospitales, se está construyendo ese gran hospital en Cisco que va a albergar a 300, o va a tener capacidad para 300 unidades de cuidados intensivos, más 1.000 camas, ¿verdad?, para gente contagiada del COVID-19. Eso, Julio, nos pone en una situación como Centroamérica, quizá en el primer país y quizá en toda Latinoamérica, ¿verdad?, el país que más se ha preocupado en el manejo de la pandemia. Así es. Bueno, y con esto vamos a dar un salto a Centroamérica, don Gerardo, ¿le parece? Y vamos a ver acá el secretismo que básicamente tiene Nicaragua y su presidente Daniel Ortega, que se ha mantenido mintiendo en cuanto a los casos. Tenemos el caso de este mecánico que fue confirmado como que murió de neumonía, simple y sencillamente, cuando anteriormente la misma familia expresa que se dieron cuenta de que habían casos confirmados de COVID-19, y hasta la fecha, don Gerardo, Nicaragua solo confirma 16 casos. Bueno, su presidente Ortega, Julio, dice y declara que ahí no tienen coronavirus, ¿verdad? Lo que sí tienen un alto grado de neumonía. Lo que dicen tener es un alto grado de neumonía, ¿verdad? Entonces, si ellos dicen que no hay coronavirus, tampoco tienen medidas restrictivas, entonces esto pues lo vuelve a los nicaragüenses en una situación de estrés, de mucha preocupación, porque dicen las investigaciones que tienen 700 casos sospechosos y todavía dicen que no tienen transmisión comunitaria, ¿verdad? Y sin embargo, Julio, cuando tienen los muertos, no los dejan velarlos, ¿verdad? El gobierno pues obliga a que le pongan clavos a los ataúdes, y esto pues impide una velación o que la gente vea pues cuando ya la persona ha fallecido. Entonces esto estamos hablando claramente, Julio, que es porque están ocultando la información de los contagios, y así es como en el mundo pues se está criticando mucho. La comunidad internacional pues está mostrando pues sus molestias porque no estamos conociendo ningún tipo de información veraz respecto a los contagios de los hermanos nicaragüenses. No tenemos transmisión local comunitaria. Seguimos trabajando en la prevención y la atención de las personas en el nombre de Dios.
reina un temor dentro de los trabajadores de la salud. ¿Por qué? Porque obviamente se sienten desarmados. Uno, en primer lugar, porque el Ministerio de Salud no los está dotando de todos sus materiales de prevención necesarios para enfrentar a todos estos pacientes infectados. Y dos, porque los están obligando incluso a cambiar diagnóstico neumonías atípicas. Así es, de hecho la Organización de Estados Americanos solicitó al gobierno de Nicaragua de que sean transparentes con los datos y las cifras del COVID-19 y que sobre todo tomen medidas restrictivas para poder evitar el contagio, ya que el COVID-19 no es un juego. Sin embargo, Julio, el presidente Ortega se niega a imponer esas medidas restrictivas, ¿verdad?, para impedir la expansión de la pandemia. Y esto pues obviamente va a poner a Nicaragua quizás en la peor situación de contagio, y quizás lo vamos a ver, ¿verdad?, desafortunadamente quizás lo vamos a llegar a ver en una situación igual, similar o peor que Ecuador o países de Sudamérica que están en una situación extrema donde sus sistemas de salud están ya colapsados. Hablando de ese extremo, justamente, don Gerardo, nos vamos a ir justamente al actual epicentro que tenemos a nivel mundial de COVID-19, Estados Unidos, donde tenemos unos casos de enfermedad relacionados ahí con los niños que están de entre los 13 años hacia abajo. Estos niños están teniendo enfermedad de inflamación y están siendo relacionados también como síntomas del COVID-19. Dicen, Julio, que ya hay 85 casos de esta extraña enfermedad y al menos 3 niños han muerto entre las edades de 5 y 7 años. Esta enfermedad está vinculada al COVID-19, al síndrome de Kawasaki y al síndrome del shock tóxico. Señales específicas de riesgo de la pandemia, y sobre todo corren riesgo los niños con problemas del corazón. Esto es importante, Julio, porque nos da y nos manda a, obviamente, los adultos cuidar mucho de los niños y cuidar de nuestros ancianos, ¿verdad? Quienes tenemos a nuestros padres, a nuestros abuelos, debemos de cuidar las medidas de salud y tener mucho cuidado de ellos, de su alimentación, del manejo de la alimentación, ¿verdad? Y sobre todo, como decimos, Julio, de nuestros niños y las mujeres embarazadas sobre todo. Usualmente es una enfermedad que se ve en niños menores de 5 años, pero este cuadro clínico inflamatorio que estamos viendo en estos pacientes actualmente, luego de la infección del COVID, está afectando a niños menores de 14 años. Niños que tienen ya problemas de base, problemas crónicos, especialmente pacientes del corazón, tenemos que tener mucha precaución porque esto afecta mucho las arterias y el músculo del corazón. Bueno, y justamente hablando del coronavirus, ya empezamos a ver la luz. Justamente Israel se ha encargado de desarrollar un anticuerpo en contra del COVID-19. Este anticuerpo, Gerardo, específicamente no es la cura, no es una vacuna, sino a lo que hace hasta el momento, según dicen los expertos, es nada más insertar una muestra de COVID-19 que permite que el virus no se propague dentro del organismo y afecte de esta manera los pulmones y los demás organismos que el COVID-19 se encarga de dañar. Sí, esta vacuna, Julio, para que todos los hermanos salvadoreños tengamos como muy en claro, esta va a ejercer un efecto como lo que ejercen los retrovirales en una persona contagiada por el VIH-Sida, ¿verdad? Que, como decir, le congela las células cancerígenas, dejan de reproducirse, se quedan como estado de congelamiento y no sigue la propagación de que siga contagiando más células y por tanto pues detiene la muerte de la persona y le prolonga pues la vida. Entonces, eso es lo que haría el desarrollo de esta vacuna en Israel y sería pues un alivio, obviamente, ¿verdad?, para este tema del contagio del COVID-19 y sería pues como decir el freno, ¿verdad?, al contagio o el freno a la muerte, ¿verdad? Estaríamos diciendo que las personas que la adquieran o quienes se vacunen o quienes se la apliquen, pues se evitaría pues la muerte, o la posibilidad de morir sería pues como muy reducida o muy mínima o casi básicamente no existiría, Julio. Entonces es un alivio para la humanidad. Ojalá primero Dios pues que las cosas funcionen. Acordémonos, Julio, que aquí lo más importante pues tomar las medidas, pero sobre todo, Julio, mantener la fe, tener fe, pedirle a Dios, ¿verdad?, pedirle que nos dé sanidad, que nos proteja, ¿verdad?, que nos cure y nos libre de este virus tan mortal que está como es el COVID-19. Así es. Bueno, y vamos ya casi terminando, pero no podemos dejar de ver cómo se encuentra la situación de El Salvador respecto al COVID-19. Tenemos 323 casos recuperados ya, tenemos 18 fallecidos, tenemos 615 casos activos con un total de casos confirmados de 958. De estos, don Gerardo, tenemos 841 casos locales y 117 importados. Y algo muy importante, Julio, que ya nuestro gobierno ha hecho 43.043
pruebas, ¿verdad? Eso significa, Julio, que más de 1000 pruebas durante cada día se están haciendo, y esto pues nos pone en una posición a nivel internacional muy avanzada, ya que nuestro sistema de salud está progresando, está avanzando y está desarrollándose. Esto, Julio, nos pone en una situación de ventaja, ¿verdad?, ante otros países, pero sobre todo, Julio, lo que estamos viendo y valorando que el gobierno está haciendo los máximos esfuerzos por mantener en buen estado la salud de todos los salvadoreños, y recordarle a nuestros hermanos que nos escuchan, resguardarnos, quedarnos en casa. Sabemos que esta situación de la emergencia tarde o temprano va a pasar, tarde o temprano nuestro gobierno comenzará a relajar las medidas, pero entre más nos quedemos en casa, entre más colaboremos, entre más pongamos de nuestra parte, Julio, esto va a ser importante que todos participemos para que la economía pues se restablezca y a corto plazo o a mediano plazo volvamos a una normalidad promedio, ya que la situación, de acuerdo a cómo se ve a nivel mundial, Julio, aquí no es culpa del presidente, aquí no es culpa de nadie en específico, el mundo está en la misma situación y todos estamos con la enorme preocupación, pero dependerá de todos, Julio, que todos participemos, todos colaboremos para volver a una normalidad promedio en un tiempo pues promedio, ¿verdad? Así que para todos los salvadoreños la invitación es que nos quedemos en casa y que salgamos estrictamente si es necesario, ¿verdad? Bueno, y de esta manera, don Gerardo, vamos llegando ya al final del programa de GQ Racing TV, don Gerardo. Sin antes, Julio, antes de despedirnos, recordémosle a nuestros amigos suscriptores, a nuestros oyentes, que se sigan suscribiendo, que sigan compartiendo la información y que no se olviden participar. Ponémeles el post, por favor, Julio, de lo de las llantas. Tenemos la rifa de llantas de hoy en 8 días. Próximo lunes 18 es la primera rifa, ¿verdad? Esperamos que no solamente se vayan 2 juegos de llantas, porque ya tenemos 2 hermanos salvadoreños ahí que van punteando en la competencia, ¿verdad? Recordémonos que esto pues no hay necesidad de poner dinero para participar, solo hay que conseguir likes, hay que darle compartir a toda esta información, ¿verdad? Y buscar pues que más suscriptores se hagan fans para que así sigamos participando. Esperamos, Julio, que el próximo lunes no sean 2, sean 4, 6 juegos de llantas que se vayan, ¿verdad? Y lo que esperamos pues que nuestros hermanos salvadoreños podemos, obviamente, al ser ganador, venir después de la emergencia para que le instalen sus llantas aquí en Santa Elena. Así es. Bueno, invitarlos para que puedan participar. Ya saben que en la cajita de la descripción justamente dejamos el link directo para que se puedan ir a nuestra fanpage en Facebook, o nos puedes buscar también como GQ Racing Sport, y ahí tenemos el post donde justamente tú tienes nada más que colocar tu vehículo y colocar que ya estás suscrito al canal, y que aparte que estás suscrito, colocar la medida de la llanta con la que estás participando, y tenés que darle compartir para que todos tus amigos conocidos en redes sociales le puedan dar reacciones a tu me gusta, y que sobre todo también den su like a la fanpage. El comentario que más reacciones tenga será el ganador, pero eso sí, importante recalcar, vamos a verificar que cada uno de los votos que tenga también le haya dado like a la fanpage de Facebook para que el voto sea válido, don Gerardo. Bueno, Julio, no nos queda más que pedir y decir pues que la sangre de Cristo cubra a todos nuestros hermanos salvadoreños aquí en el área nacional, como también en la diáspora, en cualquier país, en cualquier rincón donde se encuentren, que la sangre de nuestro poderoso Jesucristo nos cubra y nos mantenga exentos de contraer el coronavirus, y así, Julio, podamos seguir viviendo y gozando de buena salud los salvadoreños y el mundo entero. Amén. Así que de esta manera nos despedimos de todos ustedes. Soy Julio García y Gerardo Quijada. Hasta la próxima.